Bueno, pues nos quedaba pendiente la última cuestión de Hannah Arendt, la condición humana. Es importante porque con ella voy a poder responder a la pregunta ¿explique usted el problema del ser humano en un autor de la época contemporánea? Pero es que además me va a permitir tratar la cuestión uno del examen, es decir, el texto, porque si cae un texto en la EBAU, va a caer un texto de este libro, de la condición humana. Entonces nosotros nos tenemos que centrar en el capítulo uno de la condición humana y es un libro que, como ya hemos dicho, probablemente sea su libro más filosófico, una obra publicada en 1958 en el que, como su propio nombre indica, va a tratar la cuestión del ser humano. Ahora bien, la cuestión del ser humano para Hannah Arendt no es algo muy similar a lo que han estado tratando tradicionalmente los filósofos, sino que, como ella bien nos avisa, lo que propongo en los capítulos siguientes es una reconsideración de la condición humana desde el ventajoso punto de vista de nuestros más recientes temores y experiencias. Evidentemente, es una materia digna de meditación, y la falta de meditación, la imprudencia o desesperada confusión o complaciente repetición de verdades que se han convertido en triviales y vacías, me parece una de las sobresalientes características de nuestro tiempo. Por lo tanto, lo que me propongo es muy sencillo, nada más que pensar en lo que hacemos. Así que lo que Hannah Arendt se está planteando en este libro es la cuestión de somos lo que hacemos. Así podríamos resumir un poco la moraleja de este libro, en el que nos va a ofrecer una visión muy personal, también muy provocativa sobre la existencia humana, haciendo hincapié sobre todo en la cuestión de la acción política, que ya veremos que es el ámbito del desarrollo de las acciones humanas más importantes para ella. Es de reseñar también, para empezar, que es curioso que ella no utilice el término naturaleza humana y que, sin embargo, escoja el de la condición humana. Esto ya nos está diciendo mucho sobre su filosofía, sobre cómo quiere de alguna manera despegarse de esa tradición filosófica. Hannah Arendt no cree que podamos hablar de algo así como la naturaleza humana, de lo que está hablando es de los individuos humanos. Lo que va a hacer es un análisis de la cuestión humana al margen de la filosofía tradicional, que había tendido de alguna manera a asignar al ser humano una serie de características esenciales, fijas e inmutables, como hemos estado tratando a lo largo de este curso. Es decir, ella podría haber escogido la palabra esencia, la esencia del ser humano, pero no es eso lo que ella está buscando en esta obra, en la condición humana. En sus propias palabras, para evitar el malentendido, la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituye nada semejante a la naturaleza humana. Pues ya lo sabéis, somos lo que hacemos. Y es conveniente también señalar que es verdad que Hannah Arendt tiene una visión muy negativa de la modernidad, de la época moderna, ya que según ella, esta visión del ser humano que ha propiciado la modernidad, lo que ha provocado es una ruptura del ser humano con su propia realidad. Ya sabemos desde Marx que esta situación de enajenación, de sentirse fuera de sí mismo, de no tener clara cuál es la condición de un ser humano, es a lo que llamamos alienación. Luego, lo que le va a preocupar a ella es esa desconexión que el ser humano ha desarrollado con su propia realidad y con los otros individuos que componen su propia realidad. Por eso podemos decir que lo que, en resumen, propone en esta obra es superar esa alienación. Ese es el primer punto. Lo segundo, podemos decir que lo que pretende de alguna manera es recuperar ese sentido de pertenencia y de conexión con los otros, con las demás conciencias, con los demás sujetos que componen mi realidad. ¿Y cómo va a hacer esto? Y este es el tercer punto. Pues revitalizando lo que ella llama la esfera pública. En este sentido es en el que habla de la pérdida del mundo como la eliminación de esa esfera pública, de la acción y del discurso, en favor de un mundo que ella llama privado y que está caracterizado simplemente por la persecución de intereses económicos particulares. Así que podemos decir que para ella la modernidad se resume en una serie de conceptos como el de administración
burocrática. Ya lo hemos dicho en clase, los seres humanos somos simplemente burócratas. Bueno, el caso de Eichmann, que ya hemos analizado, nos ha dejado claro que una persona puede llegar a perpetrar los peores crímenes simplemente por una obligación funcionarial, por una obligación laboral. Así que ella se va a centrar mucho en esta cuestión de la administración burocrática propia de la modernidad, se va a centrar también en esa cuestión del trabajo anónimo, de cómo las élites nos dominan también y son las que de alguna manera controlan las masas, que ya sabemos que es la causa del totalitarismo, y esa idea de manipulación de la vida pública y de la opinión pública. Todas estas cosas son las que van a estar, digamos, en la mente de Hannah Arendt cuando realiza este análisis. Y bueno, pues lo que ella piensa en definitiva es que la modernidad, en lugar de desarrollar una faceta política y de acción en los individuos, al final lo que ha propiciado es una sociedad homogénea cuya característica es básicamente el conformismo. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es analizar cuáles son las principales categorías o los principales conceptos que ella está manejando en esta obra. Y lo primero de lo que tenemos que hablar, lógicamente, es de ese concepto de la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública para Hannah Arendt? Cuando ella habla de esa esfera pública, a lo que se está refiriendo sin más es al ámbito de lo común. Además, ella lo define con sus propias palabras, diciendo que es aquello que es lo que puede ver y oír todo el mundo. Normalmente, dice ella, esta esfera pública se ha expresado en narraciones, en historias, en discursos, y también en narraciones no solo de tipo histórico, sino también de tipo artístico. Y lo que nos proporciona a los seres humanos esta esfera de lo público es que los seres humanos podamos disfrutar de una especie de seguridad acerca de la realidad. Una seguridad que conlleva también una seguridad en nosotros mismos como seres humanos, porque en esa realidad que vivimos con los otros seres humanos es en la que coinciden efectivamente todas las subjetividades. Así que esta esfera, para Hannah Arendt, de partida, necesita de cierta responsabilidad, necesita un tipo humano responsable de esa interpretación de la realidad. Es decir, los seres humanos en la esfera pública deben estar, de alguna manera, dispuestos a compartir sus propias experiencias internas. Vamos a leerlo en sus propias palabras. Puesto que nuestra sensación de la realidad depende por entero de la apariencia y por lo tanto de la existencia de una esfera pública en la que las cosas surjan de la oscura y cobijada existencia, incluso el crepúsculo que ilumina nuestras vidas privadas e íntimas deriva de la luz mucho más dura de la esfera pública. Sin embargo, hay muchas cosas que no pueden soportar la implacable, brillante luz de la constante presencia de los otros en la escena pública. Allí únicamente se tolera lo que es considerado apropiado, digno de verse u oírse, de manera que lo inapropiado se convierte automáticamente en un asunto privado. El amor, por ejemplo, a diferencia de la amistad, muere, o mejor dicho, se extingue en cuanto es mostrado en público. Por eso Hannah Arendt llega a decir algo así como que la esfera pública es aquello que une y separa a los individuos al mismo tiempo. Así lo expresa. Pues bien, si el mundo común es el lugar de reunión de todos, quienes están presentes ocupan diferentes posiciones en él, y el puesto de uno puede no coincidir más con el del otro que la posición de dos objetos. Ser visto y oído por otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición diferente. Sin duda, esta esfera pública es el ámbito, el entorno en el que debe desenvolverse la acción política, que ya sabemos que es aquello que mejor va a definir la condición humana. Depende por entero esta esfera pública de la permanencia, porque es allí donde se crean esos objetos de la realidad humana que van a perdurar en el tiempo. Y esos objetos, lo que pretende esta esfera pública, es que de alguna manera puedan trascender una vida humana individual limitada.
limitada, finita, que pueda trascender nuestro propio tiempo vital. Así lo expresa. La publicidad de la esfera pública es lo que puede absorber y hacer brillar, a través de los siglos, cualquier cosa que los hombres quieran salvar de la natural ruina del tiempo. Y la esfera pública, por supuesto, se opone a la esfera privada. Esto es justo lo antagónico. Vivir una vida privada significa, según Hannah Arendt, estar privado de aquellas cosas esenciales a nosotros, esenciales a una verdadera vida humana. Este es el estado en el que el ser humano, cualquier cosa que realiza, carece de significado y consecuencia para los otros, y lo que importa a él no interesa a los demás. El hecho, según Hannah Arendt, según ella analiza, es que durante mucho tiempo la vida privada ha sido sinónimo de vida familiar. Y es el estado en el que los individuos se encierran de alguna manera en sí mismos, en su propia subjetividad, y hace que la realidad se les presente bajo una única perspectiva. Pero también puede suceder bajo condiciones de la sociedad de masas o de la histeria colectiva, donde las personas se comportan de repente como si fueran miembros de una familia, cada una multiplicando y prolongando la perspectiva de su vecino. En ambos casos, los hombres se han convertido en completamente privados, es decir, han sido desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Todos están encerrados en la subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. El fin del mundo común ha llegado cuando se ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva. Así que parece ser que el ser humano ha perdido de alguna manera el norte, ha perdido de alguna manera su esencia, su humanidad, cuando ha perdido ese ámbito de la esfera pública. Como ya sabemos, ese ámbito de la esfera pública está caracterizado por lo que ella llama la vida activa, que quizás sea el concepto fundamental no solo de la obra en cuestión de la condición humana, sino también de la filosofía de Hannah Arendt. Y lo que Hannah Arendt busca en un primer momento es oponer el concepto de vida activa con el concepto de vida contemplativa. ¿Qué es la vida contemplativa? La vida contemplativa es la vida teórica, la vida dedicada al pensamiento puro. Ya Aristóteles nos había dicho que el fin último del hombre, la esencia última del hombre es pensar. Luego, parece ser que a lo que tiene que dedicarse un ser humano es al pensamiento, ¿no? A la contemplación. Esa vida contemplativa es fundamental, es importantísima. Hannah Arendt no quiere excluirla tampoco de su análisis ni de su pensamiento. No quiere hacer del ser humano, desde luego, un ser humano que huya de este pensamiento teórico fundamental. No. Lo que sucede es que la crítica que ella hace a la filosofía tradicional es haberse quedado en este ámbito, en este aspecto de la vida contemplativa. Lo que realmente ella está persiguiendo de alguna manera es compatibilizar la vida activa con la vida contemplativa. Es decir, no somos solo seres dedicados al pensamiento puro, a la contemplación, sino que efectivamente lo que mejor nos caracteriza es, sin duda, la acción. Por eso, por vida activa, ella lo que entiende son todas las actividades de los seres humanos, todas aquellas actividades que llevamos a cabo y mediante las cuales nosotros nos relacionamos con nuestra realidad, sin olvidar que nuestra realidad efectivamente consiste también en vivir con los otros. Entonces nosotros, mediante nuestra vida activa, establecemos conexiones que nos determinan, que determinan nuestra condición humana, porque con ella interactuamos con el mundo y nos hacemos también con el mundo. En definitiva, aquí está la clave de su obra, La condición humana. Ella identifica tres tipos de acción que componen esa vida activa. A cada una de esas acciones les corresponde una condición básica bajo la cual
se ha dado el ser humano y su vida en la Tierra. Así que podemos decir, troncando con lo que habíamos dicho al inicio, que somos lo que hacemos, y lo que Hannah Arendt va a hacer en esta hora es analizar qué es eso que hacemos que determina lo que somos. En resumen, son tres tipos de acción: labor, trabajo y la propia acción. Esto es una cuestión terminológica. A ver, lo que Hannah Arendt nos está proponiendo no es nada antiintuitivo. En realidad, pues simplemente nos está hablando de lo que hacemos. Aquí sí que es verdad que nosotros podemos encontrarnos con cierta dificultad a la hora de entender su terminología, ¿vale? Pero bueno, si somos lo que hacemos, la primera pregunta que cabe hacernos, entonces, para comprender qué es el ser humano desde el punto de vista del pensamiento de Hannah Arendt, es, bueno, pues, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos los seres humanos? Algunos de vosotros seguramente ya estáis pensando, bueno, pues lo que hacemos los seres humanos en un primer momento es sobrevivir, ¿no? O sea, hemos llegado hasta donde hemos llegado sobreviviendo. Esto, efectivamente, es lo mismo que piensa Hannah Arendt. Y Hannah Arendt a esto lo llama labor. Es una cuestión terminológica, porque en realidad la labor para Hannah Arendt no es sino todas aquellas actividades centradas en la supervivencia del ser humano. Por eso dice que la condición humana de la labor es la vida. No olvidéis que en cada una de estas acciones que vamos a ver hay una condición humana que, digamos, la explica. Bien, la condición humana de la labor es la vida, en el sentido de que lo que hace es garantizar nuestra vida, ayudarnos a sobrevivir. ¿Cómo se juzga esta labor? Pues por nuestra capacidad para sustentar la vida. En este sentido, dice Hannah Arendt, que la labor está de alguna manera relacionada con la esfera de lo privado de la que hemos hablado. Tradicionalmente, dice, la labor, bueno, pues ha estado centrada en las cuestiones básicas de la comida, el vestido, bueno, pues tener un techo, cosas que nos ayuden a los seres humanos a sobrevivir. Y tradicionalmente, dice, se ha relegado al ámbito de lo privado en el sentido de que ha sido asignada esta labor a aquellas, bueno, clases sociales, básicamente dos, los esclavos y las mujeres. Ellos han sido los que han desarrollado de alguna manera tradicionalmente estas labores diarias, cotidianas, que nos permiten mantenernos vivos. Por eso, de alguna manera piensa que esta labor tradicionalmente ha sido despreciada por el ser humano. Si el ser humano delega en clases a las que por un error categorial fundamental ha considerado que eran inferiores, es porque hay cierto desprecio hacia ellas. La labor, durante siglos, es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. Es decir, que en primer lugar el ser humano, según Hannah Arendt, es labor, es decir, responde esa acción a todas las necesidades biológicas que tenemos los seres humanos. Pero ya se pregunta, ¿somos únicamente esto? ¿Hemos venido a este mundo, hemos hecho lo que hemos hecho, hemos llegado hasta donde hemos llegado solamente por sobrevivir? No, el ser humano hace otras cosas. Y esas otras cosas que producen nuestro mundo, nuestra realidad, es a lo que ella llama el trabajo. Ella distingue la labor del trabajo, aunque a nosotros nos resulte a lo mejor un poco extraña esta distinción. Pero para Hannah Arendt la labor no refleja el resultado del trabajo. Sin embargo, el trabajo sí. El trabajo lo utiliza Hannah Arendt, este concepto, como una forma de designar el producto final que surge de ese trabajo. Por eso cuando nosotros hacemos un buen trabajo en el sentido de que entregamos un buen resultado, hemos entregado un buen comentario de texto o hemos ejecutado o hemos hecho una grabación musical y la hemos presentado y bueno, hemos tenido muy buen resultado. Eso que hemos hecho es un buen trabajo, en el amplio sentido de la palabra. El trabajo tiene como condición humana lo que Hannah Arendt llama mundanidad. Y aquí el término mundano a nosotros lo que nos hace pensar es en esas cosas triviales de la vida cotidiana, casi sin importancia.
Pero esta mundanidad de la que habla Hannah Arendt, nosotros lo que tenemos que hacer es entenderla como la propia realidad. Es decir, la condición humana es el mundo. El resultado del trabajo es nuestro mundo, los objetos que creamos los seres humanos. ¿Cómo se juzga este trabajo? Pues por la capacidad de construir y de mantener un mundo apto para el uso humano. En él, lo que sucede es que se producen objetos que son duraderos en el tiempo. Bueno, pues con los seres humanos cuando trabajamos hemos producido herramientas, hemos construido edificios, hemos elaborado obras de arte, etcétera, etcétera. Todo esto es lo objetivo, nuestro mundo objetivo, nuestra propia realidad. Es decir, que no hemos venido solo al mundo a sobrevivir, sino que somos capaces, los seres humanos, y por eso también nos definimos, de crear una cultura material, con objetos que perduran en el tiempo. Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constante repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un artificial mundo de las cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. Ya tenemos entonces dos de las categorías fundamentales que explican el ser humano, que debemos entenderlas como cosas que hacemos, cosas que hacen que seamos lo que somos. Y no podemos olvidar que todas estas cosas que hacemos los seres humanos para construir nuestra propia realidad y para construir nuestra propia naturaleza humana, no las hacemos solos, no las hacemos de manera individual. Siempre hay otra categoría frente a nosotros, que son los otros sujetos. Si queréis, el resto de conciencias o de individuos que pueblan mi propia realidad con los que yo interactúo. De manera que la labor y el trabajo son esas formas en las que el ser humano transita de alguna manera para abrirse al mundo y abrirse a los otros. La más importante de todas, el camino a transitar más importante, la vía por la que nosotros nos abrimos al mundo y a los otros más importante para Hannah Arendt, es sin duda la acción, lo que ella denomina la acción. La condición humana de la acción es la pluralidad. Así se entiende entonces, porque comprender nuestra realidad de una manera plural significa aceptar que no estamos solos ahí nosotros y que lo que hacemos no lo hacemos por nosotros mismos siempre, sino que el ser humano ha evolucionado, el ser humano se ha hecho lo que es gracias a la pluralidad de seres humanos que hay. Esta pluralidad entonces hay que entenderla tanto como una igualdad como una distinción, es decir, los seres humanos con esta pluralidad nos definimos en el sentido de que somos todos iguales, pertenecemos a la misma especie, pero al mismo tiempo cada uno de los individuos que pueblan la vida humana es único e irrepetible. Entonces, el hecho de que los seres humanos, aún perteneciendo todos a una misma especie, sin embargo, no somos iguales ninguno. Es decir, una sociedad de humanos en la que todos los humanos fueran lo mismo sería algo peligroso y algo extraño, en el sentido que ya hemos estudiado. Es decir, una sociedad homogénea donde no hay subjetividad o todas las subjetividades son lo mismo, deriva en una sociedad totalitaria. Cada individuo tiene su propia biografía, está dotado de su propia biografía y tiene una perspectiva, al estilo como Ortega y Gasset nos había avisado ya, única sobre la realidad. Sin el reconocimiento de todas esas perspectivas, de todas esas biografías, de toda esa forma de ver el mundo, la acción no tendría sentido. La acción, única actividad que se da entre los hombres y la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten el mundo.
Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición, no solo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam de toda vida política. Es decir, no solo la condición sin la cual, sino también la condición por la cual tiene sentido una vida política. Así que podemos decir, resumiendo y sintetizando, que para Hannah Arendt es la vida activa, la acción, la forma más alta de actividad humana. Se refiere esta vida activa, esta acción, a todas las actividades realizadas dentro de la esfera pública, del dominio público, en ese contexto. ¿Por qué es importante? Porque implica la interacción entre los seres humanos e implica la comunicación entre las personas. Esta comunicación favorece la deliberación y favorece que los seres humanos seamos capaces de tomar decisiones en grupo, en común, decisiones colectivas. De lo que Hannah Arendt nos está advirtiendo, en definitiva, es de que la condición humana no depende solo de la labor y no depende solo del trabajo, sino que depende sobre todo de un espacio común que crea junto a las otras personas. Así lo expresa en una obra muy importante publicada póstumamente que se llama ¿Qué es la política? La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias. La acción, entonces, implica el habla, el lenguaje, es decir, por medio del lenguaje es como los seres humanos somos capaces de articular el significado de nuestras acciones, el significado de nuestra realidad, coordinar nuestras propias acciones y de alguna manera favorecer la pluralidad de las diferentes personas. Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, mientras que su identidad física se presenta bajo la forma única del cuerpo y el sonido de la voz, sin necesidad de ninguna actividad propia. Así que, para resumir ya y terminar, para Arendt, la praxis, la acción, es la actividad central del ser humano. Es a través de esta praxis política, de esta acción política, como los seres humanos nos relacionamos con los demás y esto nos permite ejercer nuestra libertad, que este es otro de los temas fundamentales también de su pensamiento. Porque esta libertad para Hannah Arendt no está entendida como la capacidad para elegir entre un conjunto de alternativas posible. No, la libertad es otra cosa, es una capacidad para influir en el mundo. Ella pone algunos ejemplos y nos cuenta cómo en algunos momentos en los que los seres humanos han protagonizado determinadas revoluciones, la gente abandona su ámbito privado, deja sus quehaceres, deja de hacer aquello que es necesario hacer para el mantenimiento de su vida, deja de hacer su labor y deja de hacer su trabajo y hace otra cosa, participa en un espacio público que tiene como objetivo garantizar su propia libertad. Es decir, la gente en estas revoluciones dejaba su vida cotidiana y se iba a la guerra o se iba a protestar a una manifestación. Es decir, hay muchas maneras de reclamar la libertad, pero normalmente en estos casos los seres humanos ven claramente cómo esto, reclamar nuestra propia libertad, solo lo podemos hacer en común, solo podemos hacerlo de forma colectiva. Por eso abandonamos nuestro mundo privado y nos volcamos en un mundo público, en una esfera pública. Ya decimos, no se trata de la libertad de resolver un dilema entre dos opciones posibles, sino que Hannah Arendt interpreta esta libertad como una capacidad de comenzar algo nuevo, de hacer lo que ella dice, lo inesperado. Y un ser humano solo es capaz de hacer algo nuevo cuando actúa.
El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente probable, y una vez más, esto es posible debido solo a que cada hombre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. Esta es otra de las categorías también importantísimas en su pensamiento, la idea que ella tiene de la natalidad. Tened en cuenta que mientras que otros filósofos de la época y contemporáneos a ella estaban hablando del ser humano como un ser para la muerte, véase por ejemplo Heidegger, ella sin embargo tenía la idea de que el ser humano es un ser para la vida de alguna manera. Ella estaba convencida de que lo que nos define más no es la muerte. Claro que no sabemos finitos y que sabemos que esa muerte va a llegar un día, pero a lo que aspiramos los seres humanos es a hacer cosas nuevas. Y en este sentido, el concepto que mejor refleja la posibilidad de emprender nuevas acciones es la natalidad. ¿Por qué? Porque cada nacimiento, para Hannah Arendt, representa de alguna manera un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo significa la introducción de una novedad en el mundo. En la propia naturaleza del comienzo radica que se inicia algo nuevo que no puede esperarse de cualquier cosa que haya ocurrido antes. Este carácter de lo pasmoso, inesperado, es inherente a todos los comienzos y a todos los orígenes. En resumen, su concepción del ser humano está íntimamente ligada con la política, con su concepción de la política. Lo que sucede es que en esta obra tampoco vamos a encontrar nosotros una aclaración de cuál es la propuesta política de Hannah Arendt, aunque sabemos que esto es la clave de su idea. Tenemos que irnos a esa obra, a esa famosa obra póstuma, que es la política, para poder ver allí un poco su idea de en qué consiste esto de la ciudadanía activa, porque ella, Hannah Arendt, atribuye un papel esencial a esta actividad de los ciudadanos, al compromiso cívico, a la deliberación colectiva, y en este sentido entronca con este representante de la Escuela de Frankfurt que ha salido algunas veces, del que hemos hablado, que es Habermas, y que de alguna manera también entiende que la política debe ser una deliberación colectiva. El hombre, tal como la filosofía y teología lo entienden, solo existe o se realiza en la política con los mismos derechos que los más diversos se garantizan. En esta garantía voluntaria y en la concesión de una exigencia de igualdad jurídica, se reconoce que la pluralidad de los hombres, que deben su pluralidad únicamente a sí mismos, tienen que agradecer su existencia a la creación del hombre. Así que podemos decir, para terminar, que la política, la vida activa, es la más originaria condición de posibilidad de la experiencia del ser humano de su mundo. La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social, puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros. El cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Misión y fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio, allí donde los hombres conviven, en un sentido histórico civilizatorio, hay y ha habido siempre política.